Ya bueno. No se olviden, por favor, de darle a grabar la clase, please. Ya. Bien, entonces vamos a comenzar hoy día. Vamos a hablar de la infección por parásitos. Esta clase es muy bonita porque a mí me gustó realmente el parásito y de casi de todos los cursos que me han gustado, parasitología es el que más me gustó. ¿Ya? Entonces como que es para volver a recordar parasitología, ¿ya? Bien, vamos a hablar entonces de neurocisticercosis. Ya, miren. Si ustedes recuerdan, a ver, vamos a ver el lupa. Si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan cómo nos infectábamos con cisticercos, cómo teníamos la teniasis? Bien, miren, esto es una vuelta a recordar. Chicos, para recordarle que pongan grabar la clase. ¿Alguien me puede avisar si ya están poniendo grabar la clase? Sí, Sofía. Ay, gracias, chicos, porque si no sería en vano. Ya, entonces comenzamos aquí en el punto número 1. Ya, aquí, si este de aquí, esta persona de aquí, o este animalito, discúlpeme, este animalito consume los huevos que ha puesto el humano. ¿Por qué? Porque el humano ha desarrollado dentro de sus intestinos la forma adulta de tenia, ¿no? Que es la teniasis. Ya, entonces cuando obviamente hace sus deposiciones, esta tenia que es hermafrodita, porque ella se reproduce ella sola, produce huevos y al momento de hacer sus deposiciones o tener una mala higiene, este, los lleva al medio ambiente. Al llevarlo al medio ambiente, el cerdito que está por ahí pastando, come la basura o de repente está comiendo las exposiciones humanas, come el huevito y bueno, se infectó. Al infectarse, ¿qué va a producir? En su cuerpo va a eclosionar y va a formar la forma larvaria. La forma larvaria se va a quedar aquí en sus músculos y obviamente cuando el humano va, pues no, donde la tía Veneno le dice, tía Veneno, véndeme un poco de chicharrón, por favor. Y la tía Veneno no va a hervir la carne y no la va a freír, obviamente ella de frente la fríe, ¿no? Entonces la tía Veneno te echa tu ají ahí con salmonela, todo, con tu mayonesa con salmonela, todo, ya tú te lo comes, bien rico, ay, qué rico tía Veneno. Ya, entonces tú te lo comes, la forma larvaria, y ¿qué haces? Te contagias eh, eso se desarrolla obviamente por vía hematógena, llega aquí a través de la mucosa, y ¿qué forma la forma adulta de la tenia, ¿no? Que es la teniasis, y ahí desarrolla la teniasis. Pero ¿qué pasa? Este es el ciclo normal. Y si desarrolla la forma adulta, ¿quién es él? Él es el hospedero definitivo. Y si él desarrolla la forma joven o la forma larvaria, ¿quién es él? El huésped intermediario, ¿ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que el humano tiene unos hábitos alimenticios muy poco higiénicos y bueno, él también come los huevos, puede comer los huevos porque no tuvo una adecuada higiene. Este señor le dio la mano a a otra persona y le dio los huevos y al momento de dar los huevos se inoculó al mismo y al formar los huevos forma la forma larvaria y que se convierte en un huésped accidental. Entonces, ya vemos. A ver, aquí. A ver. Y justo todo está acá anotado. Para que ustedes vean. Ya, entonces, ahora voy a activar mi lápiz. Ay, Dios. Estoy rogando que no se me molve el laptop porque no sé qué estaba pasando con mi laptop. Estaba un poco rara. Ya bueno. Ya, entonces estábamos aquí, ¿no? Ya, entonces este es el humano. Bueno, el humano consumió aquí consumió la forma larvaria que está aquí entre el músculo, lo consumió y bueno, se volvió en el hospedero definitivo. Y bueno, el cerdito, por estar comiendo los huevitos que pone el humano, las heces en sus deposiciones en la basura, se vuelve en el hospedero intermediario. ¿Por qué? Porque ya saben, desarrolla la forma intermediaria que es la forma larvaria, ¿ya? Entonces, si tú consumes el huevo que vas a desarrollar cisticercosis. Y si tú consumes la larva,
que vas a desarrollar teniasis. Y esta tenia, ¿qué va a pasar? No solamente se va a quedar en tus músculos, no solamente va a pasar a tus ojos, no solamente va a pasar por ahí, sino también se va al sistema nervioso central. Y ahí es donde genera toda la sintomatología que va a pasar, ¿no? Por eso es que he puesto aquí. La primera causa de epilepsia o de crisis convulsiva siempre va a ser la parasitosis. Y más un país como el de nosotros que tiene una higiene muy deficitaria, ¿ya? ¿Y por quién lo produce? ¿Quién es el cesto teniazol? ¿Ya? Entonces, ya les dije, ¿dónde está la imagen? Yo había puesto una imagen aquí. Ah, acá está. Voy a agrandarlo. Aquí, miren. Esa imagen puso el doctor, ¿ya? Mira, si tú tienes la tenia, obviamente va a poner sus huevitos. Y si tú consumes los huevos, ¿de qué te vas a contagiar? Ay, no puedo notar aquí. Ya bueno, si tú comes el huevo, ¿de qué te contagias? Te contagias de cisticerco. Ay, qué feo escribe esto. Cisticerco. Y si consumes la forma larvaria, ¿de qué te contagias de tenia? Entonces eso debe quedarles bastante claro para que ustedes puedan distinguir entre tenia y cisticerco. ¿Por qué? Porque la tenia generalmente va a producir una clínica asintomática, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar con el neurocisticercosis? Ahí vas a ver lo que es lo que te dije, la epilepsia, ¿ya? Entonces, ya te dije, ¿quién es el hospedero definitivo? El humano. ¿Y a dónde va a infectar? Va a llegar al sistema nervioso central, va a infectar el músculo, va a generar lesiones quísticas y va a generar estas crisis comerciales también llamadas epilepsia. Aunque vamos a tener también una clase nosotros de solamente crisis convulsivas, ¿ya? No se preocupen. Ya, y bueno, entonces el hospedero intermediario va a ser el cerdo, ¿y quién más? El humano. Y bueno, nosotros somos el hospedero occidental porque también tenemos unos hábitos muy malos, y bueno, ¿no? Y estamos ahí con el cerdito. Ya, entonces, principalmente vamos a ver que la clínica se va a dividir en tres. Espérate. Va a ser parenquimal cuando, bueno, como estoy hablando solamente de neurocisticercosis, se va a dividir en tres, ¿ya? Pero si habláramos de cisticercosis seca sería otro tipo, ¿ya? Pero en la clínica vamos a ver que se va a dividir en tres. En parenquimal, cuando llega al sistema nervioso central y obviamente va a generar toda la sintomatología que vamos a ver. Después, extraparenquimal, que vamos también a ver, que va a ser la ocular, medular, ¿qué más? ¿A dónde más llega? Al músculo, ¿no? Al músculo. Y estos van a producir quistes sucaranoideas, principalmente y intraventriculares. Ahorita vamos a ver también aquí. La otra forma es el intraventricular. Aquí me he equivocado. Es intraventricular, ¿ya? Entonces, las tres formas es, uno, parenquimal, dentro del sistema nervioso central. Dos, extraparenquimal, es este de acá, que va a generar principalmente una sintomatología de ¿qué? De hipertensión endocraniana, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y el otro es intraventricular, que vamos a ver la tercera. Entonces, la parenquimal principalmente ¿qué me va a dar? La clínica de crisis convulsivas. Extraparenquimal principalmente hipertensión endocraniana. Y la intraventricular que vamos a ver ahí principalmente que nos va a dar la hidrocefalia. Hidrocefalia, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Eh, Vamos a ver que la parenquimal va a tener subtipos. Esto el doctor no lo ha mencionado, ¿ya? Pero yo quiero mencionarlo para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque algunos me están mencionando que van a ir al hospital. Entonces, ya, pues el doctor puede ser que les pregunte. Por ejemplo, mi doctor siempre pregunta un poquito más, ¿no? Entonces, es mejor que sepan. Ya. ¿Cómo es la sintomatología parenquimal? Ay, no sé por qué no se borra esto. Ya, bueno. Ya, entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Vamos a ver. Cuando llega el parenquimal, ¿dónde está conmigo? Cuando llega el parenquimal, ¿a dónde está aquí? Creo. Ya.
En el parenquimal van a formar estadios dependiendo de cómo el paciente comience a infectarse, ¿ya? Primero va a formar un estadio no quístico, ¿ya? Que todavía está en el tejido, el cisticerco, que todavía llega por vía hematógena, o sea, comió el paciente, llegó a su intestino delgado. Ya, llegó aquí, va a eclosionar esto en el intestino, sobrepasa la mucosa y por vía sanguínea llega al sistema nervioso central. Ya, y una vez que está en el tejido, que todavía está migrando al sistema nervioso central, va a formar el estadio no quístico, que es generalmente una invasión tisular del cisticerco. ¿Y cómo vamos a ver en la resonancia magnética? Principalmente va a generar edema mientras está llegando, ¿no? Y realza nodular con contraste. Una vez que ya llegó, va a formar la etapa vesicular. Y como recién nuestro sistema nervioso central lo está reconociendo, va a haber una mínima reacción inflamatoria. Ya, y como está recién, como les digo, recién está llegando, va a formar un Scolex, va a tener su Scolex ahí, ¿ya? ¿Cómo se va a ver? Se va a ver hipointenso o puede ser hiperintenso en T2, ¿ya? La cuestión aquí es en el vesicular coloidal. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el paciente tiene un sistema inmune muy bueno, no está inmunodeprimido, el parásito puede morir en esa vesícula y que va a generar una intensa reacción inflamatoria. Y como les mencioné en la primera clase, por eso en la primera clase me demoré un montón, porque de la primera clase es la que sirve de base para los demás, ¿ya? Si hay intensa reacción inflamatoria, ¿por qué? Porque generalmente es por edema, se va a formar un edema. Y si va a tener un edema, ¿qué voy a utilizar? Una resonancia magnética o una tomografía con contraste para ver este edema. Siempre vas a utilizar eso para ver la inflamación, ¿ya? ¿Y qué edema va a generar? Va a generar un edema vasogénico, ¿ya? Con un edema perilesional, que se llama perilesional, ¿ya? Alrededor del quiste. Generalmente va a ser así, y por eso se dice que hay un aumento de la señal de líquido al interior del quiste, siempre va a ser así. Y bueno, vamos a ver también un realce anular con contraste. Por ejemplo, miren aquí, en estas imágenes, ¿dónde está el realce anular? Este de aquí, por ejemplo, ya estamos en la etapa vesicular coloidal, ¿no? Ya, esta es la etapa vesicular coloidal, por ejemplo, miren. ¿Ven? Este de aquí, por ejemplo, se ve como una vesícula. ¿Y por qué le dicen coloidal? Porque por lo mismo, pues se ve como un coloide. Y obviamente va a haber una edema perilesional. ¿Ven esta parte blanquita que está alrededor? Ya, ese es su edema perilesional de este quiste, de esta fase. ¿Ya? Ya, después que va a seguir el tipo nodular granulomatoso. Ya aquí, este quiste que se murió, este parásito, obviamente ya es como un tejido muerto. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema? Obviamente no lo va a dejar ahí, ¿no? Tiene que llenarlo con algo para que no genere tanta inflamación. ¿Y qué va a pasar con esto? Se va a comenzar a llenar el tejido fibrótico. Y es por eso que ya comienza un quiste de menor tamaño, hay mayor engrosamiento. ¿Por qué? Porque después este tejido fibrótico se va a calcificar, ¿ya? Y bueno, ya pues comienza a engrosarse, comienza a volverse más intenso, ¿ya? Y bueno, va a verse su Scolex, sí, pero se va a ver calcificado. Y después sigue ya la etapa nodular calcificada, donde hay se va a formar el quiste y se va a comenzar a mineralizar, se va a llenar de calcio, ¿ya? Ahora, Sofi, ¿por qué me explicas esto? Ya, porque son las fases de qué pasa en un paciente cuando llega esta larva al sistema nervioso central. Entonces, vemos la etapa vesicular. Aquí ven, hay una reacción inflamatoria mínima, no hay edema perilesional aquí, por ejemplo, ¿ya? Y generalmente vamos a ver la vesícula excéntrica. Aquí no se ve muy bien, pero vamos a ver aquí la vesícula excéntrica. En la etapa coloidal, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una etapa inflamatoria muy, muy intensa. Y vamos a ver el edema perilesional que les mencioné, que es esto blanquito que está acá. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, lo que también les quería mencionar es que no significa que si yo veo en una tomografía y digo, esta es la etapa coloidal, no significa que no haya aquí calcificaciones. Por ejemplo, aquí calcificaciones pueden estar concomitantemente una fase con otra.
Porque a la vez que un quiste se está calcificando, puede ser que otros se sigan reproduciendo. ¿Por qué? Porque ese paciente aún no recibió tratamiento. Entonces puedes encontrar múltiples quistes de distintas fases en el sistema nervioso central. Es por eso que aquí, por ejemplo, ves la etapa coloidal y aquí ves la calcificación. Aquí, ¿qué estás viendo? Aquí estás viendo el nódulo granular. Ya aquí, este parásito que estaba aquí, este quiste, se ha muerto. Y que va a comenzar a llenarse de tejido fibrótico. Y es por eso que ves esta parte de aquí un poquito más blanquita, más difusa, ¿no? Más chiquita. ¿Por qué? Porque comienza a retraerse. Y ya aquí vas a ver la calcificación. Bueno, aquí está sin contraste, pero con contraste se ve súper blanquito. Y vas a ver aquí, mira, cómo se forman estos huequitos. ¿Ya? Esto es calcio que ya ese quiste se calcificó y ya. Entonces comienza así. Y bueno, a veces ves a los pacientes así o los puedes ver así como te dije, ¿no? Pueden existir varias fases. Y ahora, ¿qué estás viendo aquí? Mira, normalmente la línea tiene que ser derechita, ¿sí o no? Y mira cómo lo está generando aquí. Hay como una ligera curvación. Es porque este de aquí, en la primera fase, va a generar también un efecto de masa. Por eso estás viendo esto de aquí, mira, en esta parte. Aquí le pusieron contraste, por ejemplo. Y mira cómo está la línea, mira. ¿Ya? Este efecto de masa, esta reacción es lo que va a generar en los pacientes las crisis convulsivas. Eso tampoco no te lo va a mencionar el doctor, pero tú tienes que saber por qué. Porque no te lo va a mencionar el doctor en la clase, pero sí te lo puede preguntar tu doctor en el hospital y te puede decir, bueno, ya, y entonces, ¿cómo es que se relacionan las crisis convulsivas? ¿Por qué le da epilepsia a los pacientes? Por esto, porque mira cómo está la línea, no está derechita, está medio curvada. ¿Ya? Mira acá, peor todavía, ¿ves? Genera ¿cómo se dice esto? Efecto de masa, ¿ya? Y si, según lo que les he explicado, ustedes pueden decir qué fase es esta. Esta es una fase vesicular, mira cómo se ve. No veo la parte blanquita aquí, no veo su edema perilesional, no lo veo. Pero en cambio aquí sí, mira, aquí veo su edema perilesional, lo veo aquí. Entonces ya ven, esta es la siguiente fase, que es la fase coloidal. Ya te puedes dar cuenta, más o menos, ya tú puedes decir, ah, ¿cómo lo distingo uno de otro, no? Ya pues, ahí está. Ya he tenido que leer un montón de artículos para poder decirles eso. Ya, ya, una vez que ya tú sabes que la etapa, solamente estoy hablando de la etapa parenquimal, ¿ya? Que es la mayor cantidad de la infección, ya tú sabes cuál es la infección y todo eso, cuáles son sus fases. Ahora podemos pasar a cómo podemos diagnosticar esto de acá. Según el doctor, la clase, porque yo vi otros diagnósticos, pero yo les voy a explicar lo que el doctor explicó, porque yo como les expliqué a algunos de ustedes, estar leyendo una clase y más encima otra clase de lo que dice el doctor, la verdad es que a mí me generaba mucho, no me daba ganas de como que leer las clases, ¿ya? Entonces, si te basas en lo que dice el doctor, como que ya ustedes ya pueden saber lo que es, ¿ya? Ya, hay tres tipos de diagnósticos, principalmente absolutos, ¿ya? Que tú dices, ah, ya, este de aquí sí es absolutos, ¿ya? Que son como tres nada más, tres criterios absolutos. Que si cumple estos tres criterios absolutos, ya, pues, ya tiene neurocisticercosis. Son los criterios mayores. Los criterios mayores te pueden guiar a que tengas una mayor probabilidad de tener neurocisticercosis. Y el otro es que son los menores y el otro epidemiológico. Estos nada más te sugieren, ¿ya? Te sugieren que puede existir eso de ahí, pero podría haber otra cosa. Ya. Ahora, lo que yo encontré, y también lo puso el doctor, es que también nos podemos basar en los criterios anatomopatológicos. Es decir, le podemos pedir al paciente una biopsia de esto de aquí y bueno, podemos saber si es que tiene, ¿no? Pero como les mencioné también en la primera clase, es muy complicado pedirle una biopsia a un paciente. Solamente está indicado en algunas enfermedades. Y aparte que hay muchos problemas. Miren, ¿cuál es el riesgo de que esta vesícula se reviente? Por decirlo así, estoy hablando en un vocabulario muy simple, pero imagínense, ¿qué pasaría? Obviamente generaría toda una inflamación en este paciente, una infección, totalmente es muy difícil, ¿ya? Es por eso que después también les voy a dar una indicación sobre eso. También neuroimágenes.
las neuroimágenes también nos pueden decir que esto de aquí se trata de una neurocisticercosis, pero no solamente va a ser la única, porque después vamos a ver que, por ejemplo, mira, esta se parece, ¿qué parece? Un anillito, ¿sí o no? Ya, esto también podría confundirse con otro tipo de etiología. Entonces es por eso que solamente las neuroimágenes nos van a sugerir de que podría tratarse de eso. Generalmente en neurología vas a ver que las imágenes o los signos que vas a ver no es de cada enfermedad. O sí hay, pero son muy pocas, ¿ya? Pero generalmente estas las van a compartir muchas enfermedades. También la puedes hacer inmunodiagnóstico también a este paciente por PCR, y fino. También puedes pensarlo por la clínica. Como te dije, si presentas a un paciente joven que presenta crisis convulsivas, ya, entonces tú sospechas de neurocisticercosis. Epidemiología también. Si hay un paciente que dice, bueno, ¿sabes qué? Mi tío con el que vivo, o mi mamá o mi papá con el que vivo presentan teniasis, tienen teniasis. También te sugiere que podrías tener neurocisticercosis. Y el otro es el coprocultivo, que bueno, y ustedes saben, le hacen heces, un examen de heces por la copa, ¿se acuerdan? En forma seriada, y ya bueno, pueden ahí demostrar que existen los huevos. ¿Ya? Ya. Y bueno, Sofía, entonces, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata absolutos, mayores, menores? Ya, bueno, aquí. Acá. Miren, los criterios absolutos, como yo les dije, anatomopatológicamente, vamos a ver que lo podemos demostrar de forma histológica y se le pide una biopsia al cerebro o en la médula espinal, porque también la cisticercosis puede llegar a médula espinal, y te puede sugerir, ya bueno, aquí no hay más que hacer. Si ya lo viste o lo demostraste histológicamente, bueno, ya, pues tiene neurocisticercosis. Después, también presencia de lesiones quísticas que presenten el Scolex. El Scolex es lo que te va a decir que se trata de neurocisticercosis. Hay muy pocas gusanos planos que tienen Scolex, ¿ya? Pero este de aquí ya te sugiere que tienes ahí. Y estas lesiones quísticas ya les demostré en qué fase pueden encontrarlo, ¿no? Ahora, también lo puedes visualizar de forma subretiniana, es decir, hay pacientes que vienen y, por ejemplo, el médico dice, bueno, ya se le hizo su coprocultivo, se le encontró el huevo en heces y le da tratamiento. O le dice, ¿sabe qué, señora? Su tratamiento es quirúrgico. No, primero tienes que fijarte si existe, si tiene de aquí, el cisticerco subrectiniano. ¿Por qué? Porque puede ser que en el momento que le estés dando tratamiento, eh, de aquí puede eclosionar. Y el eclosionar más bien te va a generar toda una reacción inflamatoria, que hay pacientes incluso que han perdido la vista porque eclosionó y no se dieron cuenta que existía cisticerco subrectiniano, y bueno, pues lamentablemente el paciente, bueno, perdió la vista, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya, criterios mayores. Los criterios mayores, esto ya nos sugiere, ¿ya? Por ejemplo, lesiones sugestivas de neurocisticercosis en neuroimagen. Ya ustedes vieron ese quiste, vieron ese edema perilesional, vieron ese quiste todo calcificado que se ve blanquito. Ya, eso nos sugiere que el paciente tiene neurocisticercosis. También, cuando me olvidé de mencionarlos aquí, que en la serología tú le puedes hacer anticuerpos. Pero para hacer esto, obviamente, ¿qué vas a hacer? Le vas a hacer una punción lumbar. Ya, le sacas la punción lumbar, le sacas el líquido cefalorraquídeo, ya, le pones ahí los anticuerpos para ver si tiene cisticercosis. O también lo puedes hacer inmunoglobulina, ya, te salió positivo, ya. Eso de ahí te sugiere a ti que tienes neurocisticercosis. Ahora, Sofi, ¿por qué no me has puesto el cuadro que siempre me ponías en virus y bacterias del líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué? Porque aquí no es tan sugestivo el líquido cefalorraquídeo en su citoquímica y en sus características físicas y químicas. No es sugestivo, ¿ya? Otro, resolución de lesiones quísticas luego del tratamiento pesticida. Mira, a veces los médicos que tienen ya, bueno, que ya son
cracks en esto, ya saben un montón de esto, entonces ya dicen, analizan la historia clínica, analizan la anamnesis, analizan todo y los antecedentes y dicen, ya, este paciente, y ven esto, ven esto, dice, bueno, este paciente puede tener neurocisticercosis. Le dan su tratamiento empírico sin haber hecho esto, le dan su tratamiento empírico y el paciente mejora a los 7 y a los 14 días. De 7 a 14 días mejora. Le toman otra tomografía y ya no ven esto, ya no lo ven. Entonces, ¿qué te sugiere? Que el paciente lo tenía. Y cuando tú tienes esto, que hay resolución de estas lesiones al tratamiento cesticida, ya eso te dice que es una neurocisticercosis. Después, hay resolución espontánea de las lesiones anulares únicas. Lesiones anulares son estas, pero más chiquititas. Estas de acá son las lesiones anulares únicas. Ya, hay una resolución espontánea. ¿Por qué? Porque ya se clasificó. Entonces, bueno, ya no se ve el sistema inmunológico totalmente, él mismo lo solucionó, entonces ya también te sugiere. ¿Por qué? Porque no solamente vas a pedir una imagen, vas a pedir varias imágenes para poder hacer seguimiento al paciente. Y otros criterios menores, bueno, van a ser lesiones que sean compatibles con la neurocisticercosis en la imagen. Manifestaciones clínicas, que todavía no les he mencionado, pero aquí ya les mencioné un poquito, ¿no? No quística, que puedes ver, ¿a dónde está? ¿Dónde puse? Y aquí está. Ya, mira, cuando tú presentes cisticercosis, vas a tener síndromes que van a estar asociados a neurocisticercosis. La principal va a ser la epilepsia, que va a tener crisis parciales o generalizadas, que yo después te voy a explicar, y que me sugieren que tienes neurocisticercosis en el parénquima. Eso quiere decir que llegó al sistema nervioso central. También cefaleas, ¿ya? Pero estas no son tan específicas, ¿ya? Pero lo que te puede sugerir un poquito es que aumenta con los esfuerzos y a pesar de que el paciente tome analgésicos para poder disminuir esta cefalea, ya pues ahí están con su quitador, creo que toma. Ya bueno, tomó su quitador, no le pasó. Así sigue con sus dolores de cabeza continuos, no le pasa, ya. Eso también te puede sugerir. Es por eso que es importante que hagas la historia clínica, ¿ya? Otro también que te puede sugerir y que también es importantísimo es la hipertensión endocraniana. Esto es importante porque te dije, ¿quién produce esta sintomatología? Principalmente la forma extraparenquimal de la neurocisticercosis, ¿ya? Y esto te va a producir, bueno, ¿qué te va a producir? Náuseas, vómitos, y el paciente te sugiere que tiene neurocisticercosis intraventricular. Ya, pero ¿por qué, Sofi? ¿Por qué? O sea, no le entiendo esto que me estás explicando. Ya, mira, lo que pasa es que a veces estos cisticercos se van a poner o se van a ubicar en estos agujeros donde normalmente pasa el líquido cefalorraquídeo, ya sea Lushka, Silvio, y hay otro más que no recuerdo ahorita. Ya. Se ubican ahí y ¿qué van a generar? Van a generar que no haya una buena dinámica del líquido cefalorraquídeo. Y eso te va a generar aumento de presión. Y al generar aumento de presión, ¿qué va a generar? Esta hipertensión endocraniana. Es por eso que vas a ver esto, ¿es? ¿Ya? Ya, ¿qué más? Otros síndromes psíquicos también. El paciente se puede encontrar confuso, con alucinaciones, pero como yo les dije, vamos a ver incluso otras enfermedades que, o sea, esto no es tan específico de la neurocisticercosis, porque, por ejemplo, ya vimos en la clase pasada que todas casi las demencias que vimos por priones también están relacionadas a demencias. ¿Y cuál era la diferencia? Que las demencias que vimos eran rápidamente progresivas. Entonces, también no es que diga, estos síndromes psíquicos son patognomónicos de esto de aquí. No, no, no. ¿Te pueden sugerir? Sí, pero si es que tú tienes ya la clínica, la epidemiología, ya la sospecha, ya, tú ves un síndrome psíquico, ya, pues puede ser, ¿no? Ya, otro más, síndrome meningio. Ya ustedes ya saben, ya les expliqué cómo es el síndrome meningio. Cuando se presenta rigidez de nuca, cefalea, náuseas, vómitos, signo de Brudzinski, signo de Kerning, ya ustedes lo saben ya. Ya. Otro también son compromisos de nervios craneales. Bueno, como les expliqué, puede generar esta hipertensión. Y al generar esta hipertensión, obviamente que puede lesionar los nervios craneales también, ¿no? Generalmente aquí el óptico, oculomotor, y como también yo les mencioné, que este neurocisticercosis se puede implantar aquí en el músculo ocular.
¿ya? ¿Qué más? Y estos otros síntomas que no son tan específicos. Estos son mucho menos específicos, ¿ya? Ya, entonces sigamos aquí. En las manifestaciones clínicas, en la presencia de anticuerpos de cisticercos también mediante ELISA puedes encontrarlo. Y el otro son los criterios epidemiológicos, en el cual tú evidencias que el paciente tiene contacto ya con la tenia, otros que tienen, bueno, sujetos que habitan áreas endémicas. No recuerdo muy bien, en parasitología mencionaron que hay una área endémica en la sierra de aquí de Perú, no recuerdo muy bien, pero que sí, ahí es un área endémica muy específica para esta tenia. Y también, bueno, si tienes historia de viajes a zonas endémicas, es por eso que a veces cuando realizan las historias clínicas, he visto muchos de mis compañeros que no preguntan los viajes que hizo el paciente en los últimos meses. Entonces es por eso que es importante que tú preguntes los antecedentes, a dónde viajó, y también vamos a ver por ahí otros parásitos y otros hongos, que es importantísimo preguntarle a dónde viajó el paciente. De hecho, tú en... ¿Qué curso era? Infectología, vas a ver bastante de eso, ya bastante de eso. Vas a tener que incidir bastante. Incluso yo tenía un doctor que mencionaba la historia clínica y te mencionaban de dónde, qué tenía, de dónde era el paciente, y tú tenías que buscar en ese departamento cuáles eran las enfermedades endémicas de ese departamento. Entonces, por eso es importante que tú analices los antecedentes de dónde viajó el paciente. Ya. Y Sofi, ¿por qué me lo has mencionado los criterios absolutos, los mayores, los menores, epidemiológicos? Ya, porque mira, tú para poder saber que tienes un diagnóstico ya definitivo, es la presencia de un criterio absoluto más dos criterios mayores o más un criterio menor y un criterio epidemiológico. Entonces ya tú puedes poder definir, mediante estos criterios, puedes definir ya si tienes neurocisticercosis. Y un diagnóstico probable va a ser la presencia de un criterio mayor más dos criterios menores, ¿ya? Puede ser que tú en la neuroimagen le tomaste, te salió este quiste, tú lo viste, dijiste, ay, mira, me acuerdo de Sofía que me dijo que esto blanquito era el edema perilesional. Ah, ya, bueno, ya, yo lo vi. El criterio mayor, ya, me dio un criterio mayor, me dio la sugestión de una neuroimagen, ya. Ahora tengo que buscar un criterio menor. A ver, el paciente presenta, le tomé una punción lumbar y presenta anticuerpos anticistéricos, ya. Y un criterio epidemiológico, señor, ¿usted con quién vive? Bueno, yo vivo con mi mamá que hace poco le detectaron teniasis. Ah, ya, señor, nada, definitivamente, probablemente usted tenga cisticercos, ¿no? Y si más encima este paciente me presenta epilepsia, ya, pues no hay mucho que pensar, ¿ya? Ya, bueno, entonces eso es lo que yo les quería explicar. Ya, a ver, el tratamiento. El tratamiento, como les dije, va a dividirse en dos fases, ¿ya? Va a depender si el paciente tiene las crisis convulsivas, y para eso, bueno, le vas a dar antipilépticos. Principalmente, ¿qué le vas a dar? Le puedes dar carbamazepina o levetiracetam, ese de acá. ¿Por qué te he puesto fenitoína al final? Porque fenitoína tiene efectos secundarios, ¿ya? He visto bastantes en guías fenitoína, pero fenitoína tiene efectos secundarios, efectos tóxicos, entonces como que con pinzas agarra eso, ¿ya? Si el doctor te lo menciona y te dice fenitoína nomás, ya, fenitoína, doctor. Pero igual pregúntale, doctor, ¿qué pasaría si presenta esos efectos secundarios? ¿Con qué lo podría reemplazar? Pero cuando veamos crisis compulsiva vamos a hablar de carbamazepina, levetiracetam y todo eso, ¿ya? ¿Cuánto se da? Mínimo 6 a 12 meses, y tienes que ver principalmente la radiografía. Si el paciente presenta después de la radiografía, sigue presentando crisis convulsivas, ya tienes que analizar ver si le das estos antipilépticos, ya ¿cuánto tiempo se lo vas a dar? Ya. Otro también esteroides.
Y si ustedes se dan cuenta, ya ustedes pueden sacar esto con la primera clase que yo les di, esteroides. ¿Por qué? Porque este paciente presenta una reacción inflamatoria. No por algo, no por nada les he mencionado que presenta este edema. Y ahí entonces si tiene reacción inflamatoria, ¿qué le vas a dar? Dexametasona o bien le vas a dar prednisona. En las guías mencionan prednisona, pero bueno, también le puedes dar dexametasona. ¿Ya? Y ya, bueno, ya. ¿Y a esto quién le vas a dar? Bueno, esto lo vas a dar en los primeros meses, en las primeras fases, en la fase vesicular, en la fase coloidal. Estos dos son las formas, los quistes viables, ya me olvidé de mencionarlo. Estos son los quistes viables. Obviamente, ¿no? Porque todavía están vivos. Y nódulo granular y calcificación son los quistes no viables. ¿Por qué? Porque estos son los quistes que ya no están vivos. Como les dije, ya se calcifica, se ha sustituido por tejido fibroso. Entonces ya no es un quiste viable, ¿ya? Y estos dos, los quistes viables, van a tener contenido líquido. Y estos no, ya no. ¿Por qué tú lo deduces? Porque ya se comienza a reemplazar por tejido fibroso y comienza a calcificarse. Entonces, obviamente ya no va a tener no va a tener contenido líquido, ¿ya? Entonces, así nada más tú lo sacas por deducción. Si tú entendiste esto, ya es como que es de más estar memorizándolo, ¿ya? Ahora, ya, el paciente necesitó, yo quiero erradicar esto. Yo quiero erradicarlo. Entonces, ¿qué le vas a dar? Albendazol o praziquantel. De estos dos, ¿cuál es el más asequible? El Albendazol. El Albendazol, bueno, yo leí que era el más comercial, que había un poquito más, ¿no? Que es más asequible, más accesible a poder llegar a esto. ¿Cuánto le vas a dar? 15 miligramos por kilogramo por día, de 15 a 30 días. Y praziquantel, bueno, lo mismo por 15 días, pero de 50 miligramos por kilogramo por día. Cuidado si tienes quistes intraoculares que te mencioné. Si tú le das esa de ahí, si tú le das el tratamiento cesticida, ese tratamiento cesticida va a hacer que obviamente se destruyan esos parásitos, y el destruirse va a generar toda una inflamación. ¿En dónde? En el músculo ocular, y que va a generar obviamente que va a generarse, o sea, tu mismo cuerpo va a comenzar a destruirlo, va a venir las células inflamatorias y va a generar toda inflamación aquí, y puedes tener riesgo de perder el ojito. Entonces, no está de más, cuando lleguen y tú hagas semiología, llegó un paciente con neurocisticercosis, doctor, no se olvide de fijarse si el paciente tiene quistes intraoculares. ¿Y dónde está? Mira, aquí está. Mira, ¿qué es esto? Esto es una larva. Y si te das cuenta con lo que te he explicado, que esto es una vesicular, un quiste vesicular. ¿Por qué? Porque aquí donde lo tiene, excéntrico, ¿ves? Es excéntrico. Entonces, ya pues, ya más o menos tú estás viendo. Ahora, Sofi, ¿qué pasa si tengo, a ver, ¿cómo era esto? Ya, ¿qué pasa si tengo 2 quistes? Menos de 2 quistes, 1 o 2 quistes. Ah, bueno, le vas a dar Albendazol en 2 dosis por 10 a 14 días. Pero, Sofi, ¿qué pasa si tengo más de 2 quistes de estos? Que son grandes, ¿ah? Ah, ya, le vas a dar albendazol más praziquantel en estas dosis, en 3 dosis por 10 días. Y luego vas a continuar con albendazol solamente por 10 a 14 días. ¿Ya? Porque a veces pueden tener solamente uno, este de aquí, por ejemplo, y ahí este es un solo quiste. Entonces, bueno, solamente dar el albendazol. Pero si tienes 2 quistes, más de 2 quistes como y por aquí por aquí hay otro, por aquí. No lo he puesto. Ya, bueno, si tienes más de 2 quistes, dale el Albendazol más praziquantel. ¿Ya? ¿Qué más hay aquí que tengo que explicarles? Ya, otra cosa que también les quería explicar. Miren, esta imagen tampoco la puse por las puras. Esta imagen te puede decir que un diagnóstico diferencial de neurocisticercosis también es Mycobacterium tuberculosis, porque Mycobacterium tuberculosis también genera esto de aquí, genera aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno,
va a generar hidrocefalia en el paciente. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la parte de intraventricular ya. Va a generar hidrocefalia en el paciente porque va a estar obstruido los agujeros de Luschka, Silvio y donde pasa el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, tienes que hacerle derivación ventroperitoneal al paciente para que pueda salir este líquido, porque obviamente le va a generar una sintomatología. No es bueno que el paciente tenga esta presión elevada, ¿no? Esta hidrocefalia. Ya. Después, ¿qué más quería mencionarles aquí? Nada más. Y este de aquí, que encontré que era un resumen muy bonito. Ya, entonces, ¿qué pasaría si tú tienes aquí un cuadro clínico ya sospechoso de neurocisticercosis? ¿Qué te va a hacer sospechar la epilepsia? Que sea una cefalea atípica, es decir, que no pase con analgésicos, que tenga una hipertensión endocraniana, que también te voy a mencionar ahorita la sintomatología. Bueno, le haces un manejo sintomático y le pides una neuroimagen al paciente. Si ves neurocisticercosis viables, que son este y este que te mencioné, que ya son vesicular y coloidal, o sea, que tienen sustancia líquida, bueno, aquí le vamos a dar tratamiento en parasitario, ¿ya? Pero bajo hospitalización. Y también le puedes hacer cirugía, derivación ventroperitoneal en caso presente esta hidrocefalia, ¿ya? ¿Y qué pasa si tienes estos cisticercos en degeneración? ¿Y quiénes son los en degeneración? El nódulo granular, por ejemplo. Ya está degenerando, ¿sí o no? Porque te dije, el parásito se murió, se está comenzando a fibrosar, entonces ya se está degenerando. Y bueno, aquí también le vas a dar tratamiento antiparasitario. Pero ¿qué pasa si tienes cisticercos inactivos? O sea, el calcificado. Ya bueno, entonces en este caso solamente le haces derivación ventroperitoneal. En este caso el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? En caso de que presente hidrocefalia el paciente, ¿ya? Y bueno, si tú ves que el paciente tiene una neuroimagen y que no presenta estos, o sea, lo que te he mencionado, ya bueno, entonces puedes pensar en otro tipo de sintomatología, ¿ya? Ya, bueno, ya terminé por esto. Uy, ya estoy mucho con esto. Ya, entonces te dije que habían tres formas que se presentaban. Se presentaba el intraparenquimal. Ya, el intraparenquimal que ya vimos que habían 4 fases. Y está el extraparenquimal. El extraparenquimal vas a ver principalmente que se va a ubicar en la subaracnoidea y bueno, va a generar ovulaciones y también puede generar hidrocefalia si se localiza en la base. Y bueno, puede generar un efecto de masa si se ubica en estas posiciones de Silvio, Luschka y bueno, ¿no? También puede ubicarse en donde, en la médula espinal. Y también, como te he mencionado y como has visto, también se puede ubicar en la parte ocular. ¿Y qué va a pasar en el intraventricular? Bueno, aquí va a haber un aumento transitorio de la presión intracraneal secundaria al bloqueo de todo, ¿no? De Silvio, Luschka y Magendie. ¿Ya? Ya. Y por ejemplo, este es el fondo de ojo que se le hizo a un paciente que tenía neurocisticercosis. Y mira acá. Ya, ¿esto qué es? Es la fase 2 del intraparenquimal. ¿Por qué? Porque mira, aquí veo el quiste lleno de líquido y está en la parte central, que es la segunda fase. Es el coloidal. ¿Ya? Entonces ya tú con eso ya el doctor te dice, oye, ¿qué? ¿Cómo sabes? Ah, ya, bueno, ya lo sabes. Sin leerte la informe que yo me tuve que leer, ¿ya? Ya, bueno, sigue hidatidosis. Hidatidosis, otro parásito que te contagias, porque por el cesto de Echinococcus granulosos. Ustedes han tenido que ver este Echinococcus bastante. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en parasitología, que generaba este quiste en donde, en el hígado. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan. Ya, el cesto de Echinococcus granulosos. Bueno, el huésped accidental, ¿quién es? Es el hombre. ¿Ya? ¿Y por qué se contagia? Por consumir otra vez huevos o por tener un contacto muy estrecho con quién, con los animalitos. Lo que pasa es que estos animalitos, bueno, se comen el hígado lamentablemente, como mencionó mi doctora de parasitología, cuando los granjeros sacrifican a sus ovejitas, a sus animalitos, ¿qué va a pasar? Bueno, ven que el hígado está hinchadote, que tiene como una cosita que como una bolsita llena de agua y ¿qué hacen?
toma perrito, toma Bobby, toma Firulais, toma, cómetelo. Ya, Firulais, pobrecito, comió sin darse cuenta, y eso está mal, ¿no? Porque es maltrato animal. Ya bueno, Firulais se la comió. Firulais, comienza a lamerse el cuerpo porque le pica, vienen los niños, le das besos, no deberías de darle besos a tu perro, ya, aún así lo vacunes, porque es antihigiénico. Pero bueno, le dio a los niños besos, los lamió en la cara, y los niñitos, bueno, se contagiaron, tienen un contacto muy estrecho con los perritos, y bueno, ya pues se contagiaron, ¿no? Y bueno, ya, pues entonces desarrollaron la enferma, ya. Entonces aquí vemos, aquí vamos a ver cómo se contagia. Ya, aquí está el ganado vacuno que va a desarrollar la forma intermediaria. Y si tiene forma intermediaria, ¿qué es? Es la forma larvaria o la forma joven, ¿no? Ya, ¿este qué consumió? Consumió el huevo que el humano hizo en sus deposiciones. Ya, este ganadito vacuno vino todo inocente a pastar aquí y se comió el huevito. ¿Qué va a desarrollar? Va a desarrollar la parte cística, la fase cística, o sea, la forma larvaria. Eh, Comenzó a desarrollarse, vino el perrito, tuvo contacto también con él, comió el hígado de este ganado vacuno que se infectó y se volvió el hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque tiene al parásito en la forma adulta, ¿ya? Viene el humano, oye Bobby, ¿cómo estás? Mira qué lindo, ay, qué bonito, te voy a dar besos, ay, 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 y ya, se infectó. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que tengas una adecuada higiene, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que esta hidatidosis no es tan frecuente que llegue al sistema nervioso central. Has tenido que tener un montón de contacto, un consumo muy grande para que te puedas contagiar. ¿Dónde es más frecuente? En los pulmones y en el hígado, ¿ya? Ahora, ¿qué característica tiene el quiste hidratidídico que llega al cerebro? Bueno, que es único, un solo, vas a ver uno solo. Y es por eso que también se puede confundir con tenia, no, discúlpame, con la cisticercosis, cuando llega al sistema nervioso central, porque puedes ver solamente una lesión y puedes decir, oye, este es quiste hidratidídico, o ¿qué es? O es cisticercosis. Ya, entonces por eso te dije, ¿no? No es Las imágenes no son específicas de cada enfermedad, ¿ya? ¿Qué más vas a ver? Que es muy grande, y si es muy grande, ¿qué va a generar? Efecto de masa, ¿ya? ¿Qué más? Es hemisférico, o sea, se va en una sola hemisferia. Mira, 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 mira cómo está acá. Mira, mira cómo está. ¿Ves? ¿Qué más? Es dentro del parénquima, o sea, está dentro del cerebro, ¿ya? Entonces, yo quiero que tú veas bien aquí. Mira cómo es. Es bien parecido al otro, a neurocisticercosis. Solamente que mira cómo se pone, mira acá. La línea también está súper curva, entonces te vas a dar cuenta que también puede generar crisis convulsivas. De hecho, también están dentro de su clínica crisis convulsivas, ¿ves? Si tú entiendes solamente con la imagen, si tú entiendes la clínica, tú puedes sugerir síntomas, ¿ya? Mira, mira cómo está. Solamente es uno y tienes el edema perilicional, si no me estoy equivocando. ¿Ya? Tienes edema perilicional. ¿Por qué? Porque se ve esta cosita blanquita alrededor de él. Y tiene su membrana bien finita, mira su membrana. ¿Ya? Mira cómo está. ¿Ya? Entonces, ya. Ya la clínica, principalmente síndrome de hipertensión endocriniana. ¿Por qué? Porque te expliqué, mira, ¿qué genera? Efecto de masa. Está generando un aumento de presión. ¿Por qué? Porque es un proceso expansivo. ¿Y qué puede generar estas crisis convulsivas que están acá? Focalización, está de más que te explique por qué. Porque yo te dije, ¿qué significa lesión? ¿Qué significa focalización? Significa que hay una lesión en el parénquima cerebral. Y obviamente, porque mira, ¿dónde está el parásito? Está dentro del parénquima, entonces está generando una lesión parenquimatosa. Y ya también está de más explicarte los síntomas porque me tomé el tiempo de explicártelo en primera clase. Otra cosa más, cefaleas. ¿Qué más está relacionado? Náuseas, pero la diferencia entre cisticercosis con es que hidatidosis va a tener vómitos explosivos, ¿ya? Bueno, focalización que está de más ponerse. Bueno, ¿qué más? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Clínica, por la clínica, o sea, sugiere estos síntomas. ¿Qué más?
La serología, le haces Western blot al paciente en su suero. ¿Qué significa esto? Que le vas a hacer punción lumbar y le vas a analizar el líquido cefalorraquídeo. Sofi, ¿y dónde está mi tabla que no lo veo? Que me sugieres, ¿te acuerdas? La presión, cuando tenía linfocitos. No, porque acuérdate, en parásitos no es tan sugestivo o no es tan específico los resultados y la citoquímica del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Otra cosa es la fijación del complemento. ¿Eso qué quiere decir? Que le sacas el líquido cefalorraquídeo, le pones anticuerpos y a ver si hay fijación del complemento. Arco en B, que también mencionan, estuve buscando y no es tan rutinario, no es tan útil utilizarlo ahora, ¿ya? Y bueno, la biopsia es la que te dice, oye, aquí ya no busques más porque aquí es hidatidosis, que es el estudio anatomatológico, pero que después de la cirugía. ¿Por qué? Porque si genera un efecto de masa, esta hidátide no regresiona como en la cisticercosis. Entonces, ¿qué tiene que hacerle? Cirugía. Pero ten cuidado con eso de aquí, ¿ya? Porque se puede reventar. Ponte que el médico, uy, se le salió un poquito, y de repente salió una partecita por aquí, se sigue reproduciendo las hidatides, ¿ya? En las imágenes, ¿qué vas a ver? En la tomografía, una imagen con una membrana bastante definida, que te lo mostré aquí, va a ser de forma muy redonda, la pared es muy fina y lisa, y bueno, ay, discúlpame, aquí no hay edema perilesional. Sí, discúlpame. Acá no hay edema perilesional. Entonces, esto de aquí lo que es contraste. Es contraste y que es aquí su membrana nada más que estás viendo, ¿ya? Discúlpame, chicos, se me fue. ¿Y qué más? Ya. El tratamiento de elección, como te mencioné, va a ser la cirugía, ¿ya? La cirugía es el tratamiento de elección. Y bueno, vas a ver que va a ser de forma, en los pacientes que se contagian, como te dije, lo primero que llega es en el hígado y los pulmones, y principalmente va a ser la sintomática. Pero antes de hacerle la cirugía, puedes darle una profilaxis prequirúrgica. ¿Por qué? Porque puede ser que tú, el médico, lamentablemente a veces pasa, no es culpa del médico tampoco, y pueda seguir reproduciéndose estas hidatides ahí, y pueda de repente una partecita se puede salir y pueda seguir reproduciéndose. Entonces por eso le hacen profilaxis prequirúrgica antes de la cirugía, ¿ya? Y también le vas a dar aquí a los sintomáticos que no son complicados, o sea, quienes los que no presentan crisis convulsivas. ¿Qué le vas a dar? Albendazol, igualito, albendazol en dosis de 10 a 15 miligramos. Y cuando ya le das al paciente, ¿a quién le das tratamiento quirúrgico? A los pacientes que presentan estas quistes hidatídicas hepáticas, pero que ya presentan síntomas. Estos síntomas que te presenté, que son el síndrome de hipertensión endocraniana, presentan focalización, estas crisis convulsivas, ¿ya? ¿Y a quién más? Bueno, cuando estos pacientes presentan más de 7 a 10 centímetros, esta hidatitis. Obviamente, mira, si presenta de 7 a 10 centímetros, que va a generar un efecto de masa muy, muy grande. Y obviamente tienes que remover eso, ¿no? Entonces, a estos pacientes tú le das tratamiento quirúrgico. Entonces, hay dos tratamientos, el farmacológico, que es el normal, y el otro es el quirúrgico. El farmacológico, ¿a quién les das? El paciente asintomático, al paciente que lo vas a operar antes de la operación, al paciente que es sintomático pero que no es complicado, que no ha desarrollado toda esta sintomatología, que le das albendazol. Pero si es un paciente quirúrgico, ¿a quiénes le vas a dar tratamiento quirúrgico? Bueno, los que presentan quistes hidatídicos hepáticos y que son sintomáticos. ¿Quiénes más? Los que son asintomáticos, que presentan quistes asintomáticos, pero que presentan su quiste con un tamaño de 7 a 10 centímetros. ¿Ya? Entonces a ellos le vas a dar. Ya, next. El otro es toxoplasma. De todos, el que más me gusta es tenia y toxoplasma. ¿Por qué? Porque en este de aquí sí vas a ver como que signos un poquito más específicos, ¿ya? Más específicos. Ya, a ver, vamos a ver, ya. Ya, toxoplasma principalmente vas a ver que es un parásito. ¿Pero qué es? Un parásito intracelular obligado, muy ubicuo. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a estar dentro de la célula, ¿no? Va a tener reproducción sexual y asexual. Ya.
¿Qué significa reproducción sexual? Bueno, aquí se va a reproducir ¿en dónde? En el huésped, huésped intermediario, disculpe, huésped intermediario. ¿Y dónde se va a reproducir? En el gato, por ejemplo, donde se produce es en el gato, ¿ya? Principalmente. ¿Qué más? Y la forma sexual, que va a ser en el huésped definitivo, ¿ya? La patogenia vas a ver principalmente que va a producirse, van a haber varios tipos de quistes. El ooquiste, que van a ser quistes eliminados, van a ser ¿dónde? Que te vas a contagiar por los quistes eliminados que elimina el gato, o vas a contagiarse en la carne con quiste. Y las formas inactivas, bueno, va a ser la forma bradizoito, que es la forma latente, ¿ya? Que no se queda. Ahora, una pregunta, Sofi, ¿por qué me has puesto aquí SIDA y por qué me has puesto focalización con SIDA? Ya, lo que pasa es que nosotros o los pacientes que son que no son inmunodeprimidos, se pueden contagiar de este toxoplasma. Y de hecho, en una guía encontré que en algunos países los pacientes le toman una serología y la mayoría son positivos para ello. Pero ¿qué pasa? Que como tu sistema inmunológico no está deprimido, tú puedes controlar esta enfermedad. Pero ¿qué pasa en los pacientes con SIDA? En los pacientes con SIDA su sistema inmune comienza a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Esta enfermedad se va a denominar una enfermedad oportunista. Enfermedad oportunista. Ya te expliqué también qué significa un paciente en estadio SIDA. Es un paciente que tiene CD4 menor de 200 y que tiene una enfermedad oportunista. Y una enfermedad oportunista es el toxoplasma cerebral. Ahora otra cosa, toxoplasma cerebral va a ser, si tienes un paciente con SIDA, o sea, ya el paciente llegó a un CD4 menos de 200, ya, y si el paciente comienza a focalizar, ya, lo primero que tú tienes que pensar es en qué, en toxoplasma, ¿ya? Lamentablemente lo tenemos de forma latente al toxoplasma y si el paciente que llegó a estadio SIDA comienza a tener los síntomas que te expliqué de focalización, ya tú piensas ya que tiene SIDA, ¿ya? Que tiene toxoplasma, discúlpame, que tiene toxoplasma, ¿ya? Ahora, hay otra fase de toxoplasma que se llama taquizoguito. Ya cuando tú comiste este quiste que lo eliminó del gato y comienzas a tener el quiste en tu sistema, en tu sistema gástrico, ya, entonces ya pasó a la mucosa, ¿en dónde se va a quedar? Dentro de tus células. Y va a ser la forma infectante, el taquizoguito. ¿Y en dónde qué va a generar? Va a generar infecciones agudas. ¿En quién? Principalmente en los pacientes con SIDA. Entonces, ya, pues, de aquí. El otro son los quistes tisulares, que ya es la forma latente, como te expliqué, y generalmente son los bradizoitos, ¿ya? Si tú tienes una buena inmunidad, eso se va a quedar como una forma inactiva, como una forma latente. Igual que cuando te expliqué el MP. El MP también, generalmente nosotros lo tenemos en el riñón generalmente, pero si bajamos el sistema inmune, ¿qué pasa? Este LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva, se activa y ¿qué va a pasar? Va a comenzar a generar toda la sintomatología y de hecho LMP también es una enfermedad oportunista, ¿ya? Entonces por eso recuerda todo lo que te estoy explicando. Ya, hay varias formas de contagiarte. Está la forma por vía oral, que tú consumes los quistes que eliminas o la carne que consume, o los quistes que eliminan los gatos, discúlpame, y lamentablemente tienes un contacto muy estrecho con los gatos, ya, te contagias. O puedes también comer carne con este quiste, ya, también te contagiaste. Pero la otra es la forma congénita. Son los niños que lamentablemente nacen y que su mamá tiene este quiste, ese toxoplasma. Entonces, estos niños se contagian. Ahora, hay 3 tipos de toxoplasma, la 1, la 2 y la 3. Los gatos o los animales infectados tienen el toxoplasma tipo 3 y niños que se contagian o la forma de contagiar de manera congénita es la tipo 1 y 2. Eso no está en la clase, pero te lo menciono para que lo sepas, nada más, ¿ya? Ya. Ahora, en la clínica, vamos a ver que en la clínica
generalmente en los pacientes inmunodeprimidos van a formar la corioretinitis, que vamos a ver por aquí, no he puesto creo una imagen. Van a formar hidrocefalia, también van a tener calcificaciones intracraneales. Pero en los niños que ya tienen su sistema inmune normal y en los adultos van a tener esta forma sintomática, ya te expliqué, que generalmente quedan en forma taquizoíto, en la forma bradizoíto. Entonces genera ese tipo de transmisión latente, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Que en la forma sintomática, en los pacientes con SIDA van a pasar por una fase de mononucleosis infecciosa o pueden desarrollar también una encefalitis. ¿Y qué va a pasar con esto? Es que ellos también van a generar una lesión ocupante, porque mira, acá está. ¿Qué está generando todo esto? Mira, es una lesión ocupante de qué? De espacio. Y si genera una lesión ocupante de espacio, está lesionando el parénquima cerebral. ¿Y qué va a generar? Va a generar sintomatología de focalidad. También va a presentar cefaleas. Y si te expliqué que genera también una lesión ocupante del sistema nervioso central, ¿qué va a presentar? Convulsiones, ¿ya? Ya ves, ya vas relacionando. Si presenta es un efecto de masa, si presenta lesión ocupante del sistema nervioso central, lo más probable es que presente la sintomatología de epilepsia o convulsiones, ¿ya? Aunque está mal que diga así, pero bueno. Después ya cuando hablemos de crisis convulsivas, ya vamos a ver todo eso. Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué hora es? Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico a través de la clínica. Mira, yo te expliqué ahorita que neurocisticercosis y datidosis también presentan crisis convulsiva. Y si presentan crisis convulsiva es porque presentan una lesión ocupante del sistema nervioso central. Y si presentan ello, también puede presentar hipertensión endocraniana. Entonces, mira que no es tan, que digamos, específica la clínica, sino que también tienes que fijarte en la serología. La serología, bueno, le hace su punción lumbar a los pacientes con SIDA y generalmente no va a ser tan, ¿cómo se dice esto? No va a ser tan florida esto, o no te va a ayudar tanto. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes tienen SIDA, tienen su sistema inmune muy disminuido y generalmente van a ser unos pacientes que van a tener ya de manera crónica la inmunoglobulina G. Entonces, como que no va a ser tan específico la serología, ¿ya? Por lo mismo que presentan esta reacción de respuesta inmune muy disminuida, ¿ya? Ahora, ¿con qué llegas a la certeza? Bueno, llegas a la certeza con la biopsia. La biopsia, sí, a los pacientes que tienen SIDA y los pacientes que comienzan a focalizar, se le hace biopsia, ya bueno, ya estos pacientes ya presentan eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el PCR? Ya te mencioné también en otras clases que el PCR se analiza el ADN del microorganismo que está generando la etiología, ¿no? Pero mira la sensibilidad, es del 50 al 65% nada más. En cambio, la especificidad, mira, del 95 al 100%. Es por eso que el PCR, que ahora recién se está utilizando para esto de acá, es muy, muy, muy importante utilizar. ¿Ya? Y bueno, como te dije también, el toxoplasma, si tú ves estas imágenes, estas neuroimágenes, y le das tratamiento y piensas, ¿no? Llegó paciente con SIDA, CD4 menor de 200, está focalizando. Ah, ya, entonces ¿sabes qué? Si está focalizando, lo primero que yo debo pensar es toxoplasma. Le das su tratamiento y si presenta una respuesta y le tomas una radiografía de 7 a 14 días y presenta respuesta, ya, entonces también te sugiere que es este paciente. Ahora, la imagen, ¿qué va a ser? Esta sí va a ser más específica y va a ser una lesión captadora de anillo de contraste, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira cómo vamos a ver ahorita, ¿ya? Cómo vamos a ver la imagen. Ya, mira, esta es la lesión captadora de anillo de contraste. ¿Dónde había otro más? Yo puse por aquí otra imagen más bonita. Ay, no le he puesto. Ya bueno, mira, esta es la lesión captadora en anillo de contraste. ¿Por qué? Porque mira, si lo ves un poquito bien, como que lo vas dibujando, ves como que más blanquito aquí en la parte de acá. Ya, entonces esto asemeja un anillo y es por eso se le dice una lesión captadora en anillo de contraste. ¿Ya? Ya. Ah, ya, yo puse esta imagen porque es importante, mira. Mira,
Los pacientes con SIDA te dije que son los pacientes que tienen CD4 menor de 200 y que tienen una enfermedad oportunista. Pero no es que de frente lleguen, sino que primero pasan por VIH, ¿no? Pasan por la fase leve, que presentan una seroconversión. Yo también te expliqué de la meningitis aguda cuando hicimos la clase pasada por virus. También te expliqué que la meningitis aguda es una fase en los principios cuando el paciente se contagia de virus del SIDA. Y bueno, más que nada se resuelve solo, ¿ya? Pero en los pacientes que no toman su tratamiento pueden generar también meningitis crónica. Pero ¿qué va a pasar? Cuando llegue a esta etapa SIDA, ya va a generar estas infecciones oportunistas, que una de ellas es toxoplasma, ¿ya? Y mira, toxoplasma, ¿dónde se va a presentar? Justamente cuando el paciente presenta inclusive menos de 200 células, ¿ves? Su CD4 es menos, incluso menos de 200. Entonces el paciente va a estar entre 200 y 100. Ahí va a presentar el toxoplasma. Y esta imagen me gustó bastante, es muy bonita del doctor que puso, porque mira, dependiendo de la cantidad de CD4, puedes ver qué tipo de enfermedad va a presentar. ¿Ya? Ya. Ya, el tratamiento. El tratamiento se compone de tres, según las guías. Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. ¿Por cuánto? Por 6 semanas. Siempre y cuando sepas que el paciente está en estadio SIDA, ¿ya? ¿Y qué pasa si el paciente es alérgico a las sulfas? Ah, le das clindamicina. O sea, a esto, ¿ya? Lo reemplazas por clindamicina. Pero si el paciente no puede tomar pirimetamina, porque lamentablemente no es tan fácil de acceder a la pirimetamina. Ah, entonces le das trimetoprim con sulfametazol. ¿Y qué es trimetoprim con sulfametazol? Es el famoso cotrimoxazol. De hecho, a los pacientes que llegan al estadio SIDA, ya se les da cotrimoxazol de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque lo primero que van a hacer los pacientes con SIDA cuando llegan a esta parte, a esta fase, generan este tipo de toxoplasma, generan toxoplasma. Entonces, para evitar, se la da de manera profiláctica. Ya saben que el paciente va a llegar ahí, bueno, entonces, ¿sabes qué? Toma tu cotrimoxazol, ¿ya? Y de hecho, el doctor, esta tabla, este cuadrito es del doctor, dice, por ejemplo, tratamiento estándar que dicen las guías es pirimetamina con clindamicina con ácido folínico. Pero a veces no hay. Entonces, ¿qué le das? Pirimetamina, claritromicina o acitromicina. Pero tampoco a veces hay. O el paciente no puede tomarlo. Entonces le das de frente cotrimoxazol más clindamicina. Y también genera efectos positivos en el paciente. ¿Ya? Ya. Siguiente. Vamos a pasar a las infecciones por hongos. ¿Ves? Hemos pasado una hora y ya estamos en el segundo subtema. Ya, primero vamos a ver que estos hongos van a ser secundarios a una infección extraneurológica. Es decir, mira, también va a ser en pacientes con SIDA. Ya, el paciente llegó con un CD4 menos de 200. Ya, entonces ahí van a llegar todas las infecciones oportunistas, las enfermedades oportunistas. ¿Y cuál es una de ellas? Por ejemplo, Cándida. Cándida, en el momento en que tú bajas tu sistema inmune y tu sistema inmune comienza a operarse totalmente tu cuerpo. Entonces generaste un foco en otro sitio y por vía hematológica donde llegó al sistema nervioso central. ¿En dónde más es más importante? En los inmunodeprimidos, en los pacientes que tienen SIDA, te mencioné. Siempre piensa en infecciones por hongos en los pacientes que tienen SIDA. ¿Ya? Los pacientes también que tienen enfermedades debilitantes, por ejemplo, recibieron un trasplante, están con cáncer, ya, entonces en esos pacientes, también los pacientes que toman corticoides de manera crónica, también piensen en ellos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que no solamente ellos se van a contagiar, sino también nosotros, los sujetos sanos, bueno, está mal que digan nosotros, los sujetos sanos y los pacientes sanos se pueden contagiar con criptococcus neoformans, o pueden también generar Coccidioides imitis o Histoplasma capsulatum. Ustedes ya también lo han visto también en microbiología, ¿ya? Eso también han llevado. Y en los pacientes con SIDA, como les mencioné, lo más frecuente es pensar en Cándida, Cryptococcus.
y otro más que por ahí también les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Ya, el primero que vamos a hablar es de criptococo, ¿ya? Criptococos es el hongo más frecuente en la patología del VIH. De hecho, también es una enfermedad oportunista, ¿ya? Es una enfermedad oportunista. Mira, ya te he mencionado cositas. Las cosas que están aquí es probablemente que te den en examen en pasito, pero más que te den en examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cosas que tú tienes que saber y sospechar. Si viene un paciente con focalidad, ya, sospechas de eso. Si viene un paciente con crisis convulsivas, ya, sospechas de eso. Entonces, tenlo presente. Y si ves un paciente que tiene en la imagen lesión capturadora de contraste en anillo, ya, piensas en eso, ya, te lo he mencionado, ¿ya? Principalmente como es un hongo, eso tienes que tener en cuenta, agar saborot. ¿En dónde lo vas a hacer el cultivo? En agar saborot. Y si te digo Mycobacterium, también tienes que pensar en qué, en Lewis singensis, ¿ya? Entonces, ya, es un hongo. ¿Cómo va a ser? Van a ser levaduras de forma redonda. ¿Y cómo se van a reproducir? Mediante gemación. Y van a tener una cápsula polisacárida. Ya, una cápsula polisacárida. ¿Cómo se van cómo va a ser su metabolismo? Pues mediante metabolismo aerobio. ¿Y qué van a producir? La ureasa. ¿Qué va a pasar? Que en los pacientes que tienen VIH, acuérdate, van a ser el 80% de los casos que tengan criptococosis. Entonces, si tú ves en el hospital y sospechas de criptococo, probablemente este paciente tenga VIH, ¿ya? A veces así nada más se saca al paciente que tiene VIH, lamentablemente. A veces no hay una buena, ¿cómo se dice aquí? Prevención, descarte, eh, para los pacientes que tienen VIH, lamentablemente, ¿no? Ya, bueno, Cryptococcus tiene 4 serotipos principalmente, el A, el B, el C y el D. Aquí vamos a ver nosotros el Neoformans, que es el más frecuente, y el otro que es el GATI. Mira, este es Neoformans. Mira cómo se ve. Y este es el GATI. ¿Por qué te lo menciono? Porque Neoformans le va a dar principalmente a los pacientes que son inmunocomprometidos, los pacientes que tienen SIDA. Y Cryptococcus gattii, ¿a quién le va a dar? Principalmente los pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Ahora, ¿cómo te contagias? Te contagias por vía respiratoria. ¿Y qué haces? No haces síntomas de manera asintomática, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo lo desarrollas? Cuando tu sistema inmune comienza a disminuir y entonces esa forma latente, como es un hongo, comienza a reactivarse y ese foco donde quedó, porque como te contagias por vía respiratoria, ¿a dónde va a llegar? Obviamente al pulmón, y este va a quedar como un foco pulmonar en forma latente. Se reactiva y ¿qué va a pasar? Por vía hematógena llega al sistema nervioso central. Y ahí es donde produce toda la sintomatología de criptococcus, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica que va a generar? Bueno, va a generar principalmente un síndrome meningio crónico. Ya tú sabes qué síndromes meningios tienen: rigidez de nuca, náuseas, vómitos, cefalea, ya está de más mencionarte, tú lo sabes. Y la clínica generalmente va a ser de 1 a 2 semanas. Generalmente va a ser síntomas inespecíficos después de ello, y van a ser fiebre, malestar general. Y bueno, como te dije, también va a presentar confusión, ¿ya? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Por líquido cefalorraquídeo. Ya te dije, por cultivo. ¿Qué cultivo? Lo vas a hacer por agar saborot. Y también le puedes hacer la punción lumbar. Generalmente estos van a tener la punción lumbar su presión la van a tener muy alta, ¿ya? Ahora, ¿dónde también la puedes ver? En tinta china. De hecho, la tinta china tiene muy alta utilidad en los pacientes con SIDA, ¿ya? También le puedes hacer cultivo de sangre, ya te dije, agar saborot. Y en el test de anticuerpos, le puedes hacer su punción lumbar, le haces al paciente y bueno, el paciente te va a salir positivo, generalmente en los pacientes con SIDA. Mira cuánto te sale de sensibilidad, 91%, y cuánto de especificidad, el 83%. Entonces sí tiene utilidad utilizar test de anticuerpos en los pacientes que tú sospechas con SIDA, ¿ya?
En la neuroimagen generalmente van a ser normal, generalmente, no necesariamente todas, pero sus lesiones van a ser lesiones captadoras de contraste. ¿Y qué vas a ver? Esto aquí que tú ves que parece un granuloma de Mycobacterium, se llama criptococoma. ¿Ves? Por eso te digo, o sea, esto parece un granuloma, pero no lo es, se llama criptococoma. Entonces, por eso las imágenes no son eh, específicas de cada enfermedad. ¿Ya? Te pueden sugerir, sí, pero no es específico. ¿Ya? También te puede generar hidrocefalia en estos casos y infartos cerebrales porque este hongo también te puede generar vasculitis. Y al generar vasculitis te va a generar infartos cerebrales. ¿Ya? ¿Qué vas a ver más también? Pseudoquistes gelatinosas, como por ejemplo este de aquí. Este es un pseudoquiste gelatinoso, este de aquí también. ¿Ya? Mira cómo está. Ya. Bueno, y el tratamiento principalmente va a ser terapia antifúngica, que va a ser con fluconazol, pero ten en cuenta que fluconazol es tóxico. Entonces, yo agarraría con pinza ese tratamiento, ¿ya? Si no le puedes dar ese, le das itraconazol. Otros le dan variconazol. ¿Ya? Pero tengan en cuenta eso. Ahora, hay pacientes que tienen una presión muy elevada por lo mismo de la sintomatología y ¿qué se les hace? Se les hace punciones lubares diarias. Y en los casos de que los pacientes tengan una presión muy elevada y tengan la imagen así como vimos anteriormente, como esta, ya como esta, ¿dónde está? Como esta, aquí cuando tú veas esta imagen ya le haces derivación ventroperitoneal. Es decir, ya entras de frente, sacas el líquido donde está el ventrículo y lo sacas. ¿Por qué? Por la misma presión intracraneal elevada. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en los pacientes que tienen SIDA, va a haber una recuperación inmune siempre y cuando comiencen a tomar targa. Es que hay pacientes que no toman generalmente, a veces no siguen el tratamiento. Entonces, si tú ves, ya llegó en estadio SIDA y es un paciente que no toma su tratamiento y dice, no, ya voy a tomarlo, entonces, ¿qué pasa? Le das el tratamiento antifúngico y de 2 a 10 semanas después les das el targa. No se le puede dar al toque nada más terminó, no. Tienes que esperar un tiempo, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico que a pesar de que le des el tratamiento, cuáles son? Que venga el paciente. O sea, viene el paciente con criptococosis, viene con la sintomatología, y cuáles son los factores de mal pronóstico que probablemente te lleven a derivación ventroperitoneal. ¿Cuáles son? El estado mental muy alterado. ¿Qué significa esto? Que está focalizando demasiado el paciente. Y si está focalizando, hay demasiada lesión del parénquima. ¿Qué más? Glóbulos blancos menos de 20 en el líquido cefalorraquídeo cuando tú le hagas la punción lumbar. ¿Y qué más? Cuando le hagas título de antígenos criptococósicos mayores de 1 en 1024. Esto es importantísimo. De hecho, probablemente te venga en examen. ¿Por qué? Porque esto de aquí, estos valores te sugieren que es criptococo. Y además que te sugieren que es criptococo, te sugieren que es un mal pronóstico. ¿Ya? Y otro que tenga un aumento muy elevado de la presión intracraneal. Esos son los factores de mal pronóstico, ¿ya? Que probablemente te lleven al paciente a hacer derivación ventroperitoneal. Ya está nada más. ¿Ya, chicos? Y esto es súper cortito. Ya, el otro es coccidiomicosis. La etiología principalmente también es un hongo, es esferoideo, miren cómo está. Generalmente mide de 15 a 60 micras, tiene una doble pared gruesa, miren. Yo veo como dos, aquí hay uno y aquí hay otro. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces tiene una doble pared gruesa. ¿Cómo se reproduce? Mediante esporas. Y otra vez, ¿en qué lo vas a cultivar? En agar saburot. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar en estos pacientes que van a tener un bajo porcentaje de cultivo en este agar? Ahora, ¿cuál es la forma infectante? Las artroconidias. Esa es la forma infectante, ¿ya? Esa es la forma infectante. ¿Cómo te contagias? Hay una infección y la otra es diseminación. Primero, la infección va a ser asintomática, como todos los hongos. Van a ver que todos los hongos, principalmente en la primera fase, es asintomática. Y la siguiente, ya bueno, va a ser más florida.
Pero en algunos pacientes que tienen el sistema inmune bajo pueden generar, ¿qué cosa? Cuadros pseudogripales, ¿ya? Y si no se resuelve esta gripe que el paciente se tiene, va a desarrollar una neumonía atípica. Y es ahí donde los pacientes o los médicos, llega un paciente con neumonía, le hacen todos los exámenes por bacteria para ver si es neumococo, y no, es un hongo, es coccidiomicosis, ¿ya? Y generalmente vamos a ver que va a tener, tú lo has visto ya por medicina interna en neumología que vimos, que va a tener un tipo de sintomatología atípica, ¿ya? Ya bueno, ¿y qué pasa cuando se disemina? Ya bajó todo su sistema inmune, ya se comienza a diseminar, comienza a tener estas lesiones cutáneas que son eritema nodoso. ¿Y dónde está el eritema nodoso? Es este, mira. Este es el eritema nodoso. No sé si están llevando este dermato ya. Este es el eritema nodoso que tiene el paciente. Lo vas a ver también ahí. ¿Ya? También puede generar osteomelitis y también puede producir náuseas y vómitos y también meningoencefalitis, este hongo. La clínica, bueno, va a tener dos tipos de clínica, una clínica aguda y una clínica crónica. En el caso de la clínica y en los pacientes que son inmunodeprimidos, eh, van a generar una infección respiratoria banal y van a generar también eritema nodoso. Pero ¿qué pasa en los que no son inmunodeprimidos o son inmunocompetentes? Bueno, van a desarrollar de forma asintomática, ¿ya? Por eso dice 60% de forma asintomática. Y bueno, en los pacientes ya que tienen inmunosupresión van a generar la forma crónica, van a tener lesiones en los pulmones y son lesiones cavitarias como por ejemplo eso de aquí, y va a asemejar a un paciente con tuberculosis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Va a generar también lesiones óseas. No he puesto aquí lesiones óseas. Lesiones articulares como una sinovitis también van a generar. ¿Ya? Y también lesiones en el sistema nervioso central, como ven aquí. Este de aquí. ¿Ya? Bueno, también, como les dije, van a generar una meningitis en este caso de acá, en la forma aguda, en los pacientes que son inmunodeprimidos. Y bueno, ya ustedes saben cuál es la sintomatología: cefalea, el trastorno del sensorio, náuseas y vómitos, pueden generar déficit focal siempre y cuando esta meningitis se haya generado una lesión en el parénquima, ¿ya? Entonces ahí va a desarrollar un déficit focal. Y también puede generar hidrocefalia, por lo mismo que los hongos, estos honguitos también se pueden ubicar en estas partes de acá de los agujeros de Luschka, de Silvio, ¿no? Y pueden generar, o también pueden estar en los ventrículos, y pueden generar obstrucción. Y al generar obstrucción, ¿qué van a generar? Hidrocefalia. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Que cuando tú le haces la punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo y aplicarle esto de los anticuerpos fijadores complemento a ver si sale positivo, va a ser el único hongo que va a cursar con eosinófilos. Normalmente tú sabes que los eosinófilos aparecen con los parásitos, ¿sí o no? Ya. Pero este va a ser el único que aparezca con eosinófilos o líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y bueno, el tratamiento va a ser principalmente fluconazol, principalmente tiene una evidencia muy alta, no le dan caso, es evidencia, ¿ya? Habla sobre la evidencia. El fluconazol, o también le puedes dar itraconazol. Como te dije, el fluconazol, agárralo con pinzas porque el fluconazol tiene mucha toxicidad, ¿ya? Y bueno, si el paciente sigue recidivando, sigue apareciendo esto de aquí, no responde al tratamiento, le puedes dar anfotericina B intratecal, es decir, de frente a la médula, ¿no? Ya. Y si ya tú ves que el paciente aún así sigue focalizando, sigue generando ese tipo de sintomatología, ahí ya le das voriconazol de forma indefinida ya. Ya. Bueno, los últimos que te mencioné, candidiasis y mucormicosis. Te mencionaba al inicio cuando hablábamos de hongos, de cándida, candidiasis. ¿Qué pasa? Que cándida es un hongo común, es un hongo, ¿cómo se dice este tipo?
que hace simbiosis con nosotros, ¿ya? Y es un huésped que vive generalmente en el tracto respiratorio, digestivo y urinario. ¿Y qué pasa? Que cuando el paciente que tiene SIDA baja su inmunidad, ¿qué va a pasar? Que esta cándida se va a apoderar, ¿no? Se va a apoderar y va a generar lesiones. Bueno, y generalmente va a presentar meningitis, va a generar abscesos, y bueno, va a generar también meningitis subaguda crónica. Acuérdate que los pacientes que tienen SIDA van a generar este tipo de sintomatología crónica y subaguda, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con este hongo? Que bueno, este hongo se va a pegar justamente en los vasos sanguíneos, va a generar obstrucción, y al generar esta obstrucción puede generar vasculitis, ¿ya? Y al generar vasculitis, por esta obstrucción también puede producir ictus, ¿ya? Y por la misma reacción inflamatoria de estos hongos que han llegado al sistema nervioso central pueden formar abscesos. Entonces, ya ves, toda la sintomatología se explica. ¿Cómo es el diagnóstico conjuntivo? Otra vez. Pero, ¿qué va a salir generalmente en los pacientes con SIDA? Va a generar va a salir negativo. Y el tratamiento va a ser similar al criptococos, similar, muy, muy similar, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con mucormicosis? Mucormicosis va a pertenecer a la familia de los cigomicosis o ficomicosis, ¿ya? ¿Qué va a afectar principalmente a los vasos? Eso tienes que saber de aquí. De mucormicosis, que afecta principalmente los vasos sanguíneos cerebrales. ¿En quiénes principalmente le da? A los pacientes que son inmunodeprimidos. ¿Y quiénes son los pacientes inmunodeprimidos? Los pacientes con diabetes, los pacientes drogadictos, los pacientes que tienen cáncer. ¿Y cómo te contagias principalmente? Llega a la cavidad nasal y va a generar lesiones ahí. ¿Ven esta escala de acá? Eso es lo que va a presentar este paciente. Le abren la boquita y va a tener esta escala negruzca y va a tener esta. ¿Ya? Mira, ¿qué va a presentar este paciente? Va a presentar esta oftalmoplegia, que va a presentar, y este edema de párpados. ¿Ves? ¿Ves? Por eso te dije, afecta principalmente los vasos sanguíneos. Y como afecta a los vasos sanguíneos, va a afectar, ¿qué va a pasar? Vasculitis. Y si va a generar vasculitis, va a generar infartos. Y si genera infartos, probablemente el paciente llegue así. Esta imagen, por ejemplo, es muy, me sugiere infarto. Cuando veamos también hemorragia subaranoidea y todo eso, vamos a ver también estas imágenes y te vas a dar cuenta mucho mejor que esto es lo que genera, por ejemplo, la vasculitis, un infarto. ¿Ya? El tratamiento de corrección principalmente va a ser sintomatológico. Si presenta esta sintomatología, ya le das el tratamiento, ¿no? Principalmente va a ser debridamiento. ¿Qué es debridamiento? Sacar todo el material necrótico que está aquí. Aquí también, por ejemplo, esa oftalmoplegia, no, esta proctosis que va a generar el paciente, tienes que debridarle, sacarle todo lo que está, el material que ya no es viable. ¿Y cuál es el tratamiento? Generalmente le vas a dar anfotericina y posaconazol. ¿Ya? Y bueno, chicos, ya hemos terminado. Les dije que este tema era muy corto y es el más bonito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, el que calla otorga, chicos. Ya, igual si tienen algunas preguntas, me las hacen por privado. Y ya, les voy a pasar ahorita el post-test y vayan resolviéndolo, por favor. Ya saben, el que saca 20, ya saben qué se va a llevar y ya, vayan desarrollándolo, ¿ya?